Hola amigos de YouTube, hoy vamos a presentar un nuevo vídeo de biología marina. En este caso vamos a hablar de las algas visibles o macroalgas. Dentro vídeo. Las algas son organismos omnipresentes en los fondos iluminados bajo el mar. Presentan una gran variedad de formas, tamaños y colores, y juegan un papel ecológico fundamental, ya que generan biomasa y oxígeno mediante la fotosíntesis, sin olvidar además que sus frondas a menudo sirven de cobijo y alimento a pequeños animales, muchos de ellos en fase juvenil o larvaria. A día de hoy la comunidad científica ha identificado más de 30.000 especies de algas diferentes. La gran mayoría de ellas son acuáticas, tanto de agua dulce como de agua salada, y solo hay unas pocas que han colonizado los ambientes terrestres, pero eso sí, siguen siendo muy dependientes de la humedad. Las algas son muy competitivas y se desarrollan con mucho éxito en los fondos iluminados. Algunas especies pequeñas, llamadas epifitos, son parásitas y viven sobre otras algas de mayor tamaño. Las algas visibles pueden reproducirse de tres formas, de modo asexual o sexual. Incluso hay especies que, dependiendo de las condiciones ambientales del momento, pueden optar por una u otra manera. Existe una tercera forma de reproducción, que es la reproducción vegetativa, que consiste en que un matojo de algas se desprenda del alga original, consiga arraigar en un sustrato rocoso y de esa manera formar un nuevo individuo. A pesar de que muchas veces las confundimos, las algas no son vegetales, no pertenecen al reino vegetal, sino al reino protista, al igual que las algas microscópicas de las que ya hablamos en otro vídeo en este mismo canal. Llegados a este punto, os voy a comentar un poco las diferencias más significativas que hay entre las plantas y las algas, para que sepamos en todo momento de qué estamos hablando. Bien, en cuanto a las plantas superiores, seguramente todos sabréis que cuentan con órganos diferenciados, raíces, tallo, hojas, etcétera, etcétera, y cada uno de esos órganos desempeña una función concreta. En cambio, las algas, las células que forman las algas, no forman ni tejidos ni órganos entre sí, sino que todas las células son más o menos iguales y se comportan de una manera más individualizada. Esta disposición celular que no forma verdaderos tejidos se denomina talo, y de ahí que las algas a menudo se las llame también talofitas. Entonces, ¿cómo las algas, sin tener órganos especializados, pueden sobrevivir y desarrollarse en el medio marino? Bueno, pues precisamente porque viven casi todas ellas en el medio marino, no necesitan de estos órganos que tienen las plantas superiores. Por ejemplo, los nutrientes que necesitan las algas para realizar la fotosíntesis no las toman de la tierra, las toman directamente del agua marina, por lo tanto no requieren de raíces. Al crecer en el agua y no en tierra, como habéis visto muchas veces, las algas de alguna manera se sustentan ellas mismas en el agua, por lo tanto no necesitan estructuras rígidas que las mantengan, como pueden ser los troncos o las ramas que vemos en los árboles. Y como el agua y los nutrientes que absorben tampoco tienen que ser distribuidos de la tierra a las hojas, las algas tampoco tienen tallos que realicen esa función. Es verdad que en algunas especies de algas
existen algunas células especializadas en ciertas tareas, básicamente en temas de reproducción. Pero en un alga, todas sus células son capaces de realizar la fotosíntesis. Por lo tanto, las algas también carecen de hojas. Esas son las diferencias fundamentales entre algas y plantas superiores. Sí que tenemos que decir que comparten una característica y es precisamente la fotosíntesis. Tanto las algas como las plantas superiores realizan la fotosíntesis a partir de la luz solar. Para realizar esa fotosíntesis, las células tanto de las algas como de las plantas superiores tienen en su citoplasma unos orgánulos llamados cloroplastos, y estos cloroplastos son los que realizan la fotosíntesis. Para ello se impregnan de unos pigmentos especiales, que tanto en las algas como en las plantas superiores son las clorofilas, que son, como ya sabréis, de color verde, y eso es precisamente lo que da el color tanto a las algas como a las plantas superiores. Sin embargo, esas clorofilas vienen bien para realizar la fotosíntesis con unos niveles de luz que más o menos nosotros podemos encontrar en el medio terrestre, pero ya sabéis que en el medio marino la intensidad de luz, conforme bajamos a profundidades mayores, decrece, y por lo tanto las algas, algunas especies de algas, como vamos a ver, cuentan con otros pigmentos fotosintéticos específicos que presentan una mayor eficiencia a la hora de realizar la fotosíntesis en lugares donde la intensidad de luz es más baja. Y precisamente en función de los pigmentos fotosintéticos que cuenten las algas, estas se van a clasificar en 3 grupos. Os voy a comentar cada uno de esos grupos y a continuación os voy a citar las especies más representativas que podemos encontrar en el mar Cantábrico. Las clorofíceas son las llamadas algas verdes que cuentan con clorofilas A y B en sus células, las mismas que encontramos en las plantas terrestres. Estas clorofilas son los pigmentos más eficientes que hay a la hora de realizar la fotosíntesis con intensidades de luz que normalmente nos encontramos en ambientes terrestres. Por lo tanto, estas algas viven a muy poca profundidad y muy a menudo en charcas intermareales. En ocasiones las bajamares las dejan en seco, así que para resistir durante cierto tiempo fuera del agua, algunas algas verdes son capaces de generar mucosidades que las mantienen húmedas durante este periodo. En cuanto a las algas verdes más comunes que podemos encontrar en el Cantábrico, tenemos el grupo de las ulvales. La especie más representativa es quizás Ulva lactuca, llamada comúnmente lechuga de mar, y que en los últimos tiempos se ha puesto de moda para el consumo humano, como ocurre con otras especies de algas. El otro grupo importante de algas verdes que podemos encontrar en el Cantábrico son las codiales. Las algas del género Codium también son comestibles y tienen una naturaleza esponjosa. Por otra parte, en las rocas que sufren fuertes estiajes encontramos Codium adhaerens, que para hacer frente al fuerte oleaje carece de frondes. Las feofíceas son las algas pardas que en este caso, además de contar con clorofila, cuentan también con fucosantina. Este pigmento resulta más eficaz para realizar la fotosíntesis a profundidades algo mayores. Las algas pardas suelen ser las que mayor tamaño desarrollan. En algunos casos pueden llegar a medir más de 2 metros de longitud y en aguas frías como en Galicia o Asturias pueden llegar a formar auténticos bosques de algas pardas que comúnmente reciben el nombre de kelp. En cuanto a las feofíceas más comunes
que podemos encontrar en el Cantábrico, encontramos el grupo de las fucales, que se caracterizan por tener una especie de bolsas llenas de aire, llamadas neumatocistos, y que permiten que el alga se mantenga erguida dentro del agua. Aquí vemos, por ejemplo, unas matas de Fucus vesiculosus bastante abundante en las zonas tranquilas del intermareal. Otra fucal que podemos encontrar en el intermareal, ya sin neumatocistos, es este alga que veis aquí, Bifurcaria bifurcata. Y otro alga fucal que nos encontramos con demasiada frecuencia es el sargazo japonés, Sargassum muticum, una especie invasora que proviene del Japón. Otro grupo de feoficias importantes del Cantábrico son las llamadas dictiotales. Aquí tenemos quizás su especie más representativa, Dictiota dichotoma, un alga bastante inconfundible debido a que en sus fases juveniles presenta frondes de color verde azulado. Otra dictiotal también bastante inconfundible es Padina pavonica, característica por su forma de abanico blanco y que presenta cierta rigidez porque tiene cierta capacidad de fijar carbonato cálcico. Al margen de las fucales y las dictiotales, otras feoficias que podemos encontrar en el Cantábrico son Sacoriza polyschides y Laminaria orsleuca. Estas algas tienen un porte bastante importante y son las que forman los famosos kelps en las aguas frías y batidas del Cantábrico occidental. Las rodophycias son algas rojas que cuentan con ficoeritrina como pigmento fotosintético bastante eficaz ya con niveles de luz bastante bajos. Por esta razón, estas algas son las que suelen vivir a mayores profundidades, donde los niveles de luz son más bajos. Las algas rojas son además las más abundantes de todo el océano. El alga roja más importante del Cantábrico es sin duda Gelidium sesquipedale. Este alga antiguamente se utilizaba como abono para las huertas y hoy en día se extrae de él una sustancia llamada agar-agar, que es bastante empleada en cosmética. Dada su abundancia, este alga es bastante habitual encontrarla varada en las playas tras un temporal marino. En el Cantábrico también tenemos una especie invasora de alga roja. Esta que tenéis aquí, Asparagopsis armata, es originaria de Australia.
Y siguiendo con las algas rojas, es muy importante citar las llamadas algas calcáreas, aquellas que son capaces de fijar el carbonato cálcico disuelto en el agua marina para formar estructuras rígidas que en su conjunto reciben el nombre de coralinógeno. El alga calcárea más conocida es sin duda el género Corallina. Este alga se desarrolla especialmente en el intermareal, aunque nunca llega a quedar en seco, y si la observamos con una lupa de aumento podemos observar su naturaleza segmentada. Otra alga calcárea importante es Litopilum tortuosum, que encontramos en las rocas expuestas al oleaje, y que lejos de parecer un alga, pues como veis tiene forma de cerebro. Y por fin hemos llegado al final de este vídeo. Yo espero que os haya gustado este tema de las algas macroscópicas. Si te ha gustado, no olvides darme un buen like, suscríbete a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Agur.